Cierra la puerta y no hagas ni un solo ruido. Juan le apretó el brazo a María con tanta fuerza que le dejó una marca morada, pero ella ni siquiera se quejó. El aire en Jerusalén se podía cortar con un cuchillo. Olía a polvo, a sudor de soldados y a ese miedo metálico que se te pega a la garganta cuando sabes que vienen por ti. No había pasado ni una semana desde que bajaron el cuerpo frío de su hijo de aquella madera, y ahora los mismos que pedían su sangre estaban pateando puertas buscando a los que se quedaron atrás. María no lloraba, no tenía lágrimas, solo una mirada perdida que parecía ver a través de las paredes de adobe. Estaban atrapados en un callejón sin salida, con la sombra de las sandalias romanas golpeando el empedrado cada vez más cerca. Si se quedaban, eran hombres muertos. Si se iban, el desierto se los tragaría vivos. Tenían que desaparecer, borrarse del mapa antes de que el sol volviera a salir, porque en esa ciudad el nombre de María ya no era el de una madre, era el de una sentencia de muerte para cualquiera que se atreviera a darle un pedazo de pan. Ese mismo día, mientras el sol se escondía y dejaba un rastro naranja que parecía sangre sobre las cúpulas de la ciudad, Juan tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. No podían irse a Galilea, era el primer lugar donde mirarían. Tampoco podían esconderse en las cuevas del Mar Muerto como los fanáticos. Necesitaban un lugar donde el ruido del mundo fuera tan fuerte que nadie notara su presencia. Pero, ¿cómo sacas a la mujer más buscada de Judea sin que los guardias del templo te corten el cuello en la puerta de la ciudad? María se levantó, se ajustó el manto lleno de tierra y miró a Juan a los ojos. No había rastro de la fragilidad que todos esperan de una madre que acaba de perderlo todo. Había una frialdad de acero, una necesidad visceral de sobrevivir, no por ella, sino por lo que su hijo le había encargado en su último aliento. «Vámonos», dijo con una voz que sonaba a piedra raspando contra piedra. No llevaban equipaje, no llevaban dinero, solo el peso de un secreto que quemaba en el pecho y la certeza de que, a partir de ese segundo, cada sombra era un enemigo y cada extraño, un posible traidor. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, para no perderte ni un solo detalle de cómo esta mujer logró burlar al imperio más grande del mundo y encontrar un refugio que nadie esperaría. Caminaron durante noches enteras, evitando los caminos principales donde las patrullas romanas cobraban impuestos y revisaban hasta el último rincón de las carretas. Juan la guiaba por senderos de cabras, donde las piedras te destrozan las sandalias y el frío de la madrugada te cala hasta los huesos. María no se detuvo ni una vez. El hambre le retorcía el estómago, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo cada grito, cada mirada de odio de la multitud en el Gólgota. El dilema no era solo sobrevivir, era cómo vivir con el peso de ser el último vínculo vivo con algo que el mundo quería enterrar a toda costa. Llegaron a la costa con los pies sangrando y el alma rota, mirando el horizonte azul del Mediterráneo. Un barco de carga, de esos que huelen a pescado podrido y madera vieja, era su única salida. No era un crucero de lujo. Era una cáscara de nuez llena de ratas y hombres rudos que no hacían preguntas si les pagabas con lo poco que te quedaba. El capitán del barco, un tipo con la piel curtida por la sal y los ojos amarillentos, los miró de arriba a abajo. Juan entregó una pequeña bolsa de monedas que habían recolectado los pocos seguidores que aún no habían huido por miedo. El hombre escupió al suelo y señaló la bodega. Oscuridad total. Ahí, entre sacos de grano y humedad, María pasó los días más amargos de su vida. El balanceo de las olas era como una tortura que le recordaba que se alejaba de la tierra donde estaba enterrado su hijo. Cada crujido de la madera parecía el grito de un condenado. Estaban huyendo hacia Éfeso, una ciudad pagana, llena de templos a dioses extraños y gente que no sabía nada de las leyes de Moisés. Era el escondite perfecto precisamente porque era el lugar más impensable. Pero el riesgo era inmenso. Si alguien en ese barco descubría quiénes eran, los entregarían a las autoridades romanas en el primer puerto por una recompensa que les daría para retirarse toda la vida. El silencio entre Juan y María era denso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a hacer en voz alta. ¿Realmente valía la pena vivir escondidos como ratas? ¿Qué pasaría cuando llegaran a una tierra extraña donde no hablaban su lengua ni entendían su dolor? Al llegar a las costas de lo que hoy es Turquía, el choque fue brutal. Éfeso no era un pueblo polvoriento como Nazaret, era una metrópolis que rugía con el comercio, la prostitución y el culto fanático a la diosa Artemisa. El ruido de los carros, los gritos de los mercaderes y el olor a incienso barato eran abrumadores. Juan sabía que no podían quedarse en el centro de la ciudad.
Necesitaban altura, aire limpio y, sobre todo, distancia. Subieron por las laderas del monte Corezos, un lugar donde el bosque era tan espeso que el sol apenas tocaba el suelo. Allí, lejos del caos, encontraron una pequeña construcción de piedra, casi una choza, rodeada de árboles y el sonido del agua que bajaba de la montaña. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero la soledad tiene un precio. María pasaba las tardes mirando hacia el mar, hacia el sur, sabiendo que su vida anterior se había esfumado como el humo. El dilema psicológico la estaba consumiendo. ¿Era este retiro una bendición o una prisión de oro, donde el olvido era el carcelero? Por favor, comenta ahora mismo la frase, el dolor de una madre no tiene fronteras, para saber que estás sintiendo el peso de esta historia. Los años en esa casa de piedra fueron un ejercicio de resistencia pura. No había milagros espectaculares, solo la rutina de buscar agua, encender el fuego y tratar de no volverse locos con los recuerdos. María se convirtió en una sombra que los lugareños respetaban pero a la que temían. Algunos decían que era una mujer santa, otros que era una exiliada con un pasado oscuro. Juan se encargaba de bajar a la ciudad para traer noticias y suministros, siempre con el miedo de que algún espía de Jerusalén le hubiera seguido el rastro. Cada vez que él tardaba más de la cuenta, María se sentaba en el umbral, con las manos apretadas, esperando ver aparecer su silueta entre los árboles. La tensión de vivir bajo una identidad falsa, en una tierra que no era la suya, fue desgastando sus cuerpos pero endureciendo sus espíritus. No eran héroes de mármol, eran fugitivos cansados que solo querían paz antes de que la muerte viniera a reclamarlos. El final no llegó con trompetas ni ejércitos, llegó con el silencio de una tarde cálida en la montaña. María ya no tenía fuerzas para caminar hasta el manantial. Se quedó recostada en su lecho, rodeada por el olor a pino y la brisa que subía desde el mar Egeo. Dicen que en sus últimos momentos, su rostro perdió todas las arrugas de amargura que los años en el exilio le habían labrado. No hubo grandes discursos, solo un suspiro de alivio, el de quien finalmente termina una tarea agotadora y sabe que puede cerrar los ojos. Juan se quedó solo en esa casa, guardando el secreto de la tumba más buscada de la antigüedad, asegurándose de que nadie profanara el descanso de la mujer que lo había aguantado todo sin quebrarse. Hoy, esa pequeña casa de piedra sigue en pie, un recordatorio mudo de que la historia no siempre se escribe en los palacios, sino en los rincones más escondidos donde el amor y el miedo se dan la mano. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas conozcan la cruda realidad de lo que pasó después de la cruz. ¿De verdad creíste que el silencio duraría para siempre? Esa fue la primera frase que Mateo soltó cuando entró en la vieja taberna, con la ropa llena de polvo y los nudillos pelados. El silencio que siguió no fue de respeto, fue de puro miedo. Nadie lo esperaba vivo, y mucho menos allí, de pie frente a los mismos hombres que clavaron las mentiras sobre su espalda. Mateo no buscaba perdón, buscaba que cada uno de ellos sintiera el mismo frío que él sintió cuando lo dejaron sin nada. El aire pesaba como plomo. El tabernero, un tipo que solía llamarse su amigo, ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos mientras limpiaba un vaso con un trapo más sucio que su propia conciencia. Siéntate si quieres, pero aquí no servimos a fantasmas, masculló el viejo sin dejar de frotar el vidrio. Mateo se rió, pero no fue una risa de alegría, fue un sonido seco que cortó la tensión como un cuchillo afilado. Sacó de su bolsillo un fajo de papeles amarillentos y los puso sobre la barra, justo donde todos podían verlos. Eran las pruebas de que el pueblo entero se había alimentado de las sobras de su ruina, mientras él pasaba hambre en el exilio. Comprueba si ya estás suscrito a este canal, para que no te pierdas el momento exacto en que la verdad explote en la cara de estos traidores. El dilema no era si denunciarlos, sino a quién destruir primero. Mateo sabía que el alcalde tenía una hija que no sabía nada de los negocios sucios de su padre, una chica que lo había ayudado a escondidas cuando todos le daban la espalda. Si sacaba a la luz los documentos, ella quedaría en la calle, repudiada por el mismo pueblo que ahora adoraba a su familia. El poder de la venganza es un veneno que sabe a gloria al principio, pero te quema las entrañas por dentro conforme pasan las horas. Mateo se quedó mirando la espalda del alcalde, que bebía en una mesa al fondo, ajeno a que su mundo estaba a punto de desmoronarse por un simple trozo de papel.
En ese momento, una mano pequeña y arrugada tocó su hombro. Era su madre, la mujer que había envejecido 10 años en apenas 2, con los ojos nublados por el llanto, pero con la espalda recta. Ella no quería dinero, no quería justicia poética, solo quería recuperar al hijo, que no tuviera las manos manchadas de la misma suciedad que sus enemigos. Pero el odio es un motor que no se apaga con palabras dulces. Mateo sentía el peso de los papeles en su bolsillo como si fueran de hierro fundido. Valía la pena quemar el pueblo entero solo para verlos arder, sabiendo que él también terminaría con las cenizas en la boca y el alma vacía. Comenta aquí abajo la frase: el perdón no paga facturas. Si crees que Mateo debe seguir adelante con su plan sin importar quién caiga en el camino. La noche cayó pesada sobre el pueblo, y el frío empezó a calar en los huesos de los que todavía estaban en la calle. Mateo se encontró frente a la puerta de la iglesia, el mismo lugar donde empezó su pesadilla el día que lo acusaron de aquel robo que nunca cometió. El cura salió al pórtico, oliendo a incienso y a vino barato de misa, intentando poner su mejor cara de compasión forzada. «Hijo, la paz es el único camino. Deja que Dios se encargue», dijo con esa voz melosa que escondía secretos más oscuros que la medianoche. Mateo no dijo nada. No valía la pena gastar saliva con alguien que usaba la fe como un escudo para sus pecados. Solo le entregó un pequeño sobre blanco, distinto a los demás. No eran las pruebas del robo, era una foto de la familia secreta del cura que vivía en la ciudad vecina, la que mantenía con el dinero de las limosnas de los pobres. El hombre palideció al instante, sus manos empezaron a temblar como hojas al viento, y el sudor frío le bajó por la frente, manchando su alzacuellos. No hubo gritos de indignación, no hubo golpes ni sangre, solo el sonido del alma de un hipócrita rompiéndose en 1000 pedazos frente a la verdad. Mateo se dio cuenta de que la justicia no siempre se trata de tribunales o cárceles, a veces se trata simplemente de que los demás sientan el mismo pánico absoluto que tú viviste cuando te hundieron en el barro. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «lo vi hasta el final» para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas conozcan la cruda realidad de lo que pasó después de la cruz. Julián no podía dejar de mirar el fajo de billetes sobre la mesa, ese dinero sucio que olía a desesperación y a gasolina. Había pasado exactamente 1 hora desde que dejó a su hermano tirado en aquella cuneta, justo después de la cruz de madera que marcaba el kilómetro 40. No era remordimiento, era puro instinto de supervivencia. El teléfono vibró y el nombre en la pantalla lo hizo sudar frío. «Mamá». ¿Cómo le explicas a la mujer que te dio la vida que acabas de vender el futuro de tu propia sangre por unos cuantos miles que ni siquiera te pertenecen del todo? La presión en el pecho era real, un nudo que no lo dejaba tragar saliva. Julián sabía que si contestaba, su voz lo traicionaría. Si no lo hacía, el silencio sería su confesión. Se sentó en la orilla de la cama de ese hotel de mala muerte y apagó el cigarrillo contra la suela de su zapato. La ambición tiene un precio que nadie te cuenta en los anuncios de televisión, y él acababa de pagar la primera cuota con la lealtad de su familia. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para no perderte el desenlace de esta historia, porque lo que viene después de la traición es mucho peor que la culpa. Julián no era un tipo malo, o al menos eso se decía a sí mismo mientras contaba el dinero por tercera vez. El problema es que el hambre y las deudas no entienden de moral. Su hermano, Mateo, siempre fue el favorito, el que tenía el título colgado en la pared, mientras Julián se rompía la espalda en el taller. Pero ahora, los papeles se habían invertido. Mateo estaba en un lío legal del que no saldría sin ayuda, y Julián tenía la llave, o el dinero. El dilema no era si salvarlo, sino si valía la pena hundirse con él. El abogado le había sido claro. Si entregaba la bolsa, Mateo salía libre, pero Julián se convertía en el principal sospechoso de un robo que no cometió. Si se quedaba con la plata, huía lejos y empezaba de cero, pero vería a su hermano pudrirse tras las rejas durante los próximos 10 años. La noche se sentía más pesada de lo normal. Los ruidos del pasillo del hotel lo ponían paranoico. Cada paso, cada puerta que se cerraba, sonaba como la policía llegando por él. Abrió la ventana para que entrara algo de aire, pero solo entró el olor a smog y a ciudad indiferente. Fue entonces cuando recordó la última frase de su padre antes de morir. «Cuida de tu hermano, Julián, es lo único que te queda». Esas palabras ahora le quemaban la memoria. ¿Qué pesa más? ¿Tu propia libertad o la promesa hecha a un muerto? Agarró las llaves del coche. Su mente estaba a 1000 por hora, visualizando la frontera,
imaginando una vida sin deudas, sin jefes, sin pasado. Pero la imagen de Mateo, llorando en la parte trasera del patrullero, no lo dejaba arrancar. Comenta la frase: la familia es una cadena. Si crees que Julián debería volver por su hermano a pesar de las consecuencias. El motor rugió. Julián pisó el acelerador, pero no hacia la salida de la ciudad, sino hacia el complejo de apartamentos donde vivía el abogado. No podía hacerlo. No podía ser el monstruo que todos esperaban que fuera. Pero al llegar, vio algo que le heló la sangre. El coche de Mateo estaba estacionado frente a la puerta del abogado. ¿Cómo era posible si se supone que estaba bajo custodia? Julián bajó del vehículo, escondiendo el dinero bajo el asiento. Se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. Su hermano, Mateo, estaba riendo, brindando con el abogado y con el hombre que supuestamente los había estafado a ambos. Todo había sido un teatro, un plan maestro para que Julián hiciera el trabajo sucio, robara el dinero y luego se entregara como el culpable perfecto. La traición no dolía, ardía. Julián sintió cómo el frío se convertía en un fuego negro en su estómago. Ya no se trataba de salvar a nadie, ni siquiera de escapar. Se trataba de justicia, y la justicia de Julián no iba a ser bonita. Regresó al coche, sacó el teléfono y marcó el número que juró nunca tocar, el de la competencia de los estafadores. Si se iba a hundir, se llevaría a todo el barco con él. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo: lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas vean cómo termina esta red de mentiras. El aire en la habitación se volvió tan espeso que Adrián sentía que estaba tragando arena. Lucía seguía allí, de pie, con esa calma aterradora que solo tienen los que ya no sienten culpa. No intentó quitarle el teléfono de las manos, ni siquiera se molestó en inventar una excusa barata. Se limitó a mirarlo como quien observa un accidente de tráfico desde la acera de enfrente, con una curiosidad fría y distante. Te ibas a enterar tarde o temprano, soltó ella, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Esas palabras golpearon a Adrián con más fuerza que un puñetazo en la boca del estómago. Todo el esfuerzo, los turnos extra en la fábrica y las cenas, recalentadas a las 2 de la mañana, cobraron un significado nuevo y grotesco. No estaba construyendo un futuro para los dos, estaba financiando la doble vida de la mujer que dormía a su lado. Comprueba si ya estás suscrito a este canal para que no te pierdas el desenlace de estas historias que parecen ficción, pero ocurren a la vuelta de la esquina. Adrián bajó la mirada hacia la pantalla del móvil. Las fotos no mentían. Había un jardín que no era el suyo, un perro que nunca había visto, y un hombre que sonreía con la seguridad de quien se sabe dueño de algo ajeno. Pero lo que más le dolió no fue la infidelidad física, sino la logística del engaño. Cada vez que ella decía que se quedaba hasta tarde en la oficina, en realidad estaba decorando otra casa, una que él mismo estaba pagando sin saberlo a través de la cuenta de ahorros compartida que, según ella, estaba destinada a su jubilación. La náusea le subió por la garganta. Se levantó de la cama, sintiendo que sus piernas eran de trapo, y caminó hacia la ventana para no tener que verle la cara. ¿Quién es él?, preguntó con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo. Lucía soltó una risa seca, un sonido metálico que terminó de romper lo poco que quedaba de su corazón. No es quién es él, Adrián. Es quien dejaste de ser tú hace mucho tiempo. Esa era la estocada final, la manipulación psicológica perfecta para darle la vuelta a la tortilla y convertirlo a él en el culpable de su propia traición. Adrián se giró bruscamente, la rabia empezando a quemar el vacío que sentía en el pecho. Recordó los mensajes borrados, las llamadas a deshoras y ese perfume nuevo que ella juraba haber comprado en una oferta de paso. Todo encajaba ahora con una precisión quirúrgica que lo hacía sentir como el hombre más estúpido sobre la faz de la tierra. Pero mientras ella hablaba de su infelicidad y de cómo se sentía sola en una casa llena de muebles, Adrián recordó un detalle que ella había pasado por alto. Un detalle legal que él había firmado semanas atrás por pura desconfianza, un presentimiento que ahora le servía de salvavidas en medio del naufragio. Comenta la frase: nadie es quien parece, si alguna vez te han fallado de la manera menos esperada. El rostro de Lucía cambió cuando vio que Adrián no estaba llorando ni suplicando. Él simplemente caminó hacia el armario, sacó una carpeta azul y la puso sobre la mesa. Tus maletas ya están hechas, Lucía. Están en el garaje.
dijo él con una frialdad que la dejó helada. Ella intentó protestar, sacando a relucir sus derechos sobre la propiedad, pero Adrián abrió la carpeta y le mostró el documento de separación de bienes y la prueba de los desvíos de dinero que ella había hecho a la cuenta de su amante. El pánico empezó a asomar por los ojos de la mujer, borrando esa máscara de superioridad que llevaba puesta. El juego de poder se había invertido en un abrir y cerrar de ojos. Adrián salió de la habitación sin mirar atrás, escuchando cómo el silencio volvía a apoderarse de la casa, pero esta vez era un silencio de victoria amarga. Mientras arrancaba el coche, se dio cuenta de que a veces hay que perderlo todo para darse cuenta de que, en realidad, nunca tuviste nada que valiera la pena. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas vean cómo termina esta red de mentiras. Marcos sintió que el aire de la habitación se volvía espeso, como si estuviera intentando respirar bajo el agua. Lucía seguía allí, sentada en el sofá con el catálogo de viajes abiertos sobre las piernas, señalando playas de arena blanca que en ese momento parecían una burla cruel. Él sabía que en cuestión de minutos, el castillo de naipes que había construido con meses de engaños se vendría abajo con el primer soplido de la realidad. El timbre volvió a sonar, pero esta vez no fue un toque corto, fue un timbre sostenido, agresivo, de esos que avisan que quien está al otro lado no tiene ninguna intención de irse sin lo que busca. Lucía frunció el ceño, confundida, y empezó a levantarse. Marcos quiso gritarle que se detuviera, que no abriera esa puerta, pero la voz se le quedó atascada en un nudo de puro terror en la garganta. Cada paso de ella sobre el parqué sonaba como un disparo en el silencio de la tarde. Él miró frenéticamente a su alrededor, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera retrasar lo inevitable, pero las paredes parecían cerrarse sobre él. En ese segundo eterno, entendió que el verdadero precio de una mentira no es el dinero que pierdes, sino el respeto que nunca volverás a recuperar en los ojos de la persona que más quieres. Se llevó las manos a la cara, sintiendo el sudor frío empapándole la frente. No eran cobradores del banco los que golpeaban la madera con esa insistencia violenta. Eran los tipos a los que les había pedido el último préstamo, gente que no entiende de plazos ni de crisis emocionales. Lucía ya estaba en el pasillo, su mano rozaba el pomo de la puerta. Marcos recordó cada pequeña mentira que le había dicho. El negocio va de maravilla, nos han dado un bono en la oficina. No te preocupes por las facturas, ya me encargué yo. Todo era basura. La cuenta estaba en cero y el límite de las tarjetas se había evaporado hacía semanas en un intento desesperado por mantener una fachada de éxito que nunca fue real. El pánico le oprimía el pecho de tal forma que sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Estaba a punto de ver cómo la vida de la mujer que amaba se rompía en 1000 pedazos por culpa de su propia cobardía. Si sientes que el peso que carga Marcos es demasiado para un solo hombre, escribe ahora mismo en los comentarios. Nadie debería vivir atrapado en su propia red de engaños. Tu opinión nos ayuda a entender qué harías tú en una situación tan límite. La puerta se abrió y el sonido de las voces roncas invadió la casa como una plaga. Marcos no se movió de la silla, se quedó petrificado, escuchando cómo el tono de Lucía pasaba de la confusión al miedo absoluto en apenas 3 segundos. Los hombres no gritaban, hablaban con esa calma gélida de quien sabe que tiene todo el poder. Escuchó el nombre de su empresa, escuchó la cifra astronómica que debía y escuchó el sollozo ahogado de su esposa al darse cuenta de que el hombre con el que dormía cada noche era un completo desconocido. El descenso final había comenzado y no había red de seguridad. Marcos se levantó lentamente, con las piernas temblando como si fueran de papel, y caminó hacia el pasillo. Al llegar, vio a Lucía pálida, agarrada al marco de la puerta, mirándolo con una mezcla de horror y asco que le dolió más que cualquier golpe físico. Ya no había vuelta atrás, la verdad lo había alcanzado y venía con hambre de destrucción. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, lo vi hasta el final, para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas vean cómo termina esta red de mentiras. Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero no era por el asma, era el peso de la verdad cayéndole encima como una losa de cemento. Miró de nuevo el estado de cuenta en la pantalla del ordenador.
Los $60,000 que había conseguido, prestados, de la caja fuerte de la empresa, arriesgando su libertad y su nombre, no estaban en la cuenta del hospital pediátrico donde supuestamente operaban a su hija. Estaban en un fondo de inversión a nombre de su mujer, Elena, y de un tipo que Lucas no había visto en su vida. Todo este tiempo, mientras él sudaba frío cada vez que una patrulla pasaba cerca de la casa, ella estaba planeando su salida de emergencia. Una vida nueva, lejos de él, financiada con su propio sacrificio y su posible condena a 10 años de cárcel. Elena entró en la habitación, secándose las manos con un trapo de cocina, tarareando una canción estúpida, como si no acabara de destruirle la existencia. Lucas cerró la tapa de la laptop de un golpe seco. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella se detuvo en seco, su sonrisa se desvaneció y por un segundo, solo un segundo, Lucas vio en sus ojos el brillo del miedo, no por haberle hecho daño, sino por haber sido descubierta. «¿Qué haces con mi computadora?», preguntó ella, tratando de recuperar el tono autoritario, pero su voz tembló lo justo para confirmarlo todo. Lucas no gritó. A veces el dolor más grande no necesita ruido. Simplemente se levantó, caminó hacia la puerta y la bloqueó con su cuerpo. Ahora las cartas estaban sobre la mesa y el juego acababa de volverse letal para el corazón de cualquiera. Comenta ahora mismo, nadie merece ser traicionado así, si sientes que el mundo de Lucas se acaba de romper en 1000 pedazos y quieres ver cómo se las cobra. Elena intentó pasarle por el lado, buscando una excusa barata sobre inversiones familiares o errores bancarios, pero Lucas ya no compraba mentiras a precio de saldo. Había vendido su alma por una hija que, según los nuevos papeles que encontró en el cajón del fondo, ni siquiera necesitaba esa operación de urgencia. Todo fue un montaje emocional, una puesta en escena cruel, para que él se ensuciara las manos mientras ella mantenía las suyas limpias y listas para recoger el botín. La desesperación se transformó en una calma fría, de esas que dan miedo, porque preceden a las peores decisiones de un hombre que ya no tiene nada que perder. Lucas pensó en llamar a la policía y entregarse, arrastrándola a ella consigo al fondo del pozo, pero luego miró la foto de su hija en la mesita de noche. ¿Qué pasaría con la pequeña si ambos terminaban tras las rejas por un robo que él cometió y una estafa que ella orquestó? El dilema le quemaba las entrañas. Por un lado, la sed de venganza, de ver a Elena pagar por cada noche de insomnio y cada gramo de culpa que le hizo cargar. Por otro, el instinto de protección hacia la única persona inocente en este nido de víboras. La mujer que amaba se había convertido en una extraña, un parásito que se alimentó de su miedo para engordar su propia cuenta bancaria. Elena empezó a llorar, pero sus lágrimas no tenían rastro de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de criminal atrapada en su propia red. «Lo hice por nuestro futuro, Lucas», sollozó ella, intentando tocarle el brazo con esa falsa ternura que ahora le daba asco. Él se apartó como si su piel quemara. «No existe un nosotros, Elena. Solo existes tú y el desastre que acabas de armar». El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana, la hora en que los demonios salen a jugar, y Lucas sabía que antes de que saliera el sol, uno de los dos tendría que perderlo todo, para que el otro pudiera sobrevivir a esta pesadilla. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle al like y compartir este video para que más personas vean cómo termina esta red de mentiras. ¿Desde cuándo? La pregunta de Julián salió como un escupitajo, cargada de una rabia que llevaba meses cocinándose a fuego lento. Elena no respondió de inmediato. Se limitó a recoger los restos del jarrón que acababa de estrellarse contra el suelo, como si juntar los pedazos de cerámica pudiera arreglar su vida hecha trizas. La luz fluorescente de la cocina hacía que sus ojeras parecieran pozos sin fondo. No había elegancia en esta pelea, solo el olor rancio del café frío y la humedad de una casa que se les caía encima. «Desde que me di cuenta de que nunca ibas a ser suficiente para pagar lo que debemos», soltó ella, finalmente levantando la vista. Esas palabras fueron como un puñetazo directo al hígado. Julián retrocedió, golpeándose contra la nevera. Toda la fachada de familia perfecta, los viajes que no podían pagar y la ropa de marca que ella insistía en comprar para mantener las apariencias eran el ancla que los estaba arrastrando al fondo del océano.
Julián buscó en los ojos de su esposa algún rastro de arrepentimiento, pero solo encontró un cálculo frío. Ella no estaba triste por haberle mentido, estaba furiosa porque la habían atrapado. «Usaste los ahorros de la universidad de los niños para pagarle a ese tipo», dijo él, con la voz quebrada. «No era un tipo, Julián, era a tu hermano», gritó ella, perdiendo los estribos por primera vez en años. El aire se volvió pesado, irrespirable. La revelación cayó como una bomba en medio de la sala. Su hermano, el que supuestamente había desaparecido para empezar de cero, el que Julián creía muerto por sus propias deudas, estaba vivo y su propia esposa había estado financiando su escondite con el sudor de su frente. La traición no es un golpe seco que te noquea, es un veneno que te corre por las venas y te hace dudar hasta de tu propia sombra. Si alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies por culpa de la persona que juró protegerte, escribe ahora mismo en los comentarios. La confianza rota nunca vuelve a ser la misma. Queremos saber si has pasado por algo así. Elena se acercó a él, intentando poner una mano sobre su hombro, pero Julián se apartó como si ella quemara. Él me amenazó, Julián. Dijo que si no le dábamos el dinero, vendría por nosotros. Quise protegerte, mintió ella, con una facilidad que le dio escalofríos. Julián miró el teléfono de Elena sobre la encimera. Vibró. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. ¿Ya terminaste el numerito? Necesito el resto antes de medianoche. El remitente no tenía nombre, solo un emoji de un reloj de arena. La red de mentiras no solo era profunda, era un laberinto sin salida. Julián se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su dinero y su matrimonio, estaba perdiendo su seguridad. El hombre que estaba en las sombras sabía dónde dormían sus hijos, a qué hora salían al parque y qué marca de leche compraban. Caminó hacia la puerta principal, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. Necesitaba aire, pero sobre todo, necesitaba un plan. No podía ir a la policía sin hundirla a ella, y no podía quedarse sin hundirse él mismo. Se detuvo con la mano en el pomo, escuchando el llanto fingido de Elena en la cocina. Ya no le causaba pena, solo una náusea profunda. La mujer con la que había compartido cama durante 12 años era la arquitecta de su propia ruina. Salió a la calle y el frío de la noche le golpeó la cara, recordándole que estaba solo en esto. Mientras caminaba hacia su coche, vio una sombra moverse al final de la calle. Unos faros se encendieron de golpe, cegándolo por un segundo. El reloj de arena se estaba quedando sin granos y Julián sabía que, antes de que saliera el sol, tendría que tomar la decisión más difícil de su vida, salvar a su familia o salvarse a sí mismo de la familia que lo estaba devorando. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final» para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. No olvides darle a like y compartir este video para que más personas vean cómo termina esta red de mentiras. Leo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, mientras el sonido del motor del último camión se perdía a lo lejos. Se acabó. Miró sus manos y las vio manchadas, no de algo que pudiera lavarse, sino de esa mugre invisible que se te queda pegada cuando vendes a los tuyos para salvarte el pellejo. Había ganado, técnicamente. Tenía el maletín, tenía el silencio de los que ahora estaban tras las rejas y tenía una salida limpia, pero al entrar en su sala vacía, el eco de sus propios pasos le devolvió una bofetada de realidad. Se acercó al espejo del pasillo y se echó agua helada en la cara, intentando reconocer al tipo que lo miraba desde el otro lado, pero solo vio a un extraño con los ojos inyectados en sangre y el alma agotada. El silencio de la casa era un juez que no aceptaba sobornos. Cada rincón le recordaba que el precio de su libertad había sido quemar todos los puentes que lo conectaban con la gente que alguna vez lo quiso. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta fría, entendiendo que ahora podía comprarse lo que quisiera, pero que nunca volvería a tener una noche de sueño tranquilo. La ambición es un hambre que no se quita con dinero, es un parásito que te deja solo en la cima de un cerro de basura. Se quedó ahí, en la oscuridad, con el peso de su propia victoria aplastándole el pecho, sabiendo que, a partir de hoy, su único castigo sería tener que aguantarse a sí mismo por el resto de sus días. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Lo vi hasta el final», para saber a quién le gustan realmente las historias del canal. Dale like al video y compártelo con un amigo que siempre se queda hasta el final de las historias.